Ageo capítulo 1, versículos del 3 al 15. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él damos gloria. En el nombre del Hijo nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria en la iglesia y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Y como iglesia decimos amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Señor y Dios, te damos todo el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, y te rogamos en esta hora, Señor, ya que nos has reunido como tu iglesia una vez más, que nos des sabiduría y discernimiento para poder escuchar atentamente tu voz, para recibir tu palabra, para entender que eres tú el que hablas, y para que nosotros seamos despertados de la manera en que tú despertaste a este pueblo. Trae el avivamiento que necesitamos. Trae, Señor, ese despertar como iglesia, que nosotros atendamos al llamado de la manera correcta y que podamos seguir adelante, entendiendo que nosotros somos la morada de tu Santo Espíritu, que como iglesia somos el templo del Espíritu Santo, y así entonces debemos obrar y actuar en obediencia y en dedicación solamente a ti. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría y discernimiento, y que tu palabra verdaderamente haga un efecto positivo en nuestro ser, y que tu Santo Espíritu nos convenza de todo lo que tú vas a hablar en esta hora. Eso es lo que te pedimos, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En el mensaje anterior estuvimos hablando bajo el título de si era Dios tu y mi satisfacción o no. La mañana de hoy el mensaje lleva como título: ¿cómo vas
a responder al llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? En el mensaje anterior hablamos algunas cosas y tocamos la mitad de algo que estábamos viendo. Dijimos en el mensaje anterior que este pasaje lo podríamos dividir en dos secciones, en dos partes. La primera, el llamado de Dios, y la segunda, la respuesta del pueblo al llamado de Dios. Y entonces el llamado de Dios es a considerar, a meditar, a reflexionar cuál es el camino por el cual nosotros vamos. ¿Cuál es el camino por el cual estamos transitando? Y vimos que hay una insistencia de parte del Señor en este pasaje, justo en este pasaje, y la insistencia es de que usted y yo, que el pueblo en aquel momento, y usted y yo entendamos que no es Ageo el que está hablando, que no es el pastor el que está hablando, sino que es Dios mismo el que está hablando. Había un énfasis específico y vimos que en varios pasajes, en varios versículos de este pasaje, apunta, y si usted vio y leyó con toda atención, no hay más cabida para poder decir que el hombre fue el que habló, sino que Dios está insistiendo, soy yo el que hablo. Y dice el Señor, y así dijo el Señor, y el Señor de los ejércitos, y el profeta habló por mandato del Señor. Todo apunta a que es el Señor, el Dios todo soberano el que está hablando y no el pastor. Ahora, a causa de ello, entonces, usted y yo debemos entender que si Dios mismo está hablando, usted no puede venir y sentarse en esa silla a ignorar la predicación y solo hacer acto de presencia en la silla. Porque si no es el pastor el que está hablando, aunque el pastor está hablando, pero es Dios el que a través del pastor quiere hablar a tu vida, a tu corazón, quiere hacer algo en tu vida. Debes ahí donde estás tener toda la disposición, el temor, la reverencia para atender al Dios que te habla. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención? Lo decía el viernes y no es la primera vez que lo digo. Mucha gente cuando uno termina de predicar y va a empezar a orar, algo les pasa. Sobre todo a las mujeres. No sé qué les pasa, pero he podido notar que algunas de las mujeres en la iglesia, y lo he visto en otros lugares donde he estado también, justo cuando se termina de predicar y empezamos a orar, algo les pasa en las manos. Porque unas empiezan a querer hacerse manicure en las uñas. Y a otras se les ocurre empezar a peinarse con los dedos. Y se enrollan el cabello y se sueltan el cabello. Pues yo no entiendo, ¿dónde está la reverencia allí, hermanos? Yo le aconsejo a las damas que cuando vengan de su casa para la iglesia, vengan ya listicas como se van a quedar, para que así no tengan que distraerse con esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso es falta de temor y reverencia al Señor. Porque es que cuando usted está orando, después de que el pastor termina de predicar, usted se está dirigiendo al mismo Dios que le acabó de hablar. Se desconectan, no, Dios sigue aquí. Él sigue presente. Y no es momento para distraerse. Es más, muchos y muchas, justo cuando empezamos a orar, los niños bajan de la clase y vienen y se acercan a los padres. Enséñele a sus hijos. En ese justo instante en que estamos orando, usted no puede ser interrumpido. Y usted debe enseñarle a su hijo, a su hija, que cuando usted está orando, no le debe hablar. Porque usted está hablando con el Dios Todopoderoso y ese niño tiene que entender que está en la iglesia del Señor y que el Señor está en la iglesia y que el Señor es el que está en ese momento, en este lugar. Entonces, ese padre y aún ese niño tienen que tener reverencia delante de ese Dios que acabó de hablar y delante de ese Dios al que el padre se está dirigiendo y la madre. Porque Dios es el que está en este lugar. Amén. Entonces, como Él es el que habla, hay que estar atentos a la voz del Señor. Ahora, este pasaje nos enseñó y estuvimos diciendo también
que el pueblo sufrió grandes dificultades por no atender la voz de Dios. Escuche, dijimos que si no atendemos el llamado de Dios, a la iglesia entonces, así como al pueblo en aquella época, le vino disciplina, nos vendrá la disciplina del Señor. Y que esa disciplina es solo por amor y misericordia para nosotros, para despertarnos. Y la disciplina del Señor es bastante seria. Es bastante seria. Nos enseña el pasaje y dijimos que no debemos cometer el error de alejarnos del Señor, de aquel que es la fuente de nuestra bendición. Y no sé cuántos de ustedes se fueron a su casa a buscar el pasaje de Amós, capítulo 4, del versículo 6 al 11, que les dije que leyeran, para que ustedes vieran allí que hay una lista de calamidades que sucedieron al pueblo por causa de su desobediencia. No sé si de pronto, mientras terminamos de predicar, se le olvidó. Y si se le olvidó, le recuerdo otra vez para que vuelva y lo lea y entienda que allá hay un listado de las calamidades que le vino al pueblo por no atender a la voz de Dios. Y a pesar de ello, ese pueblo, Dios dijo de ese pueblo: mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Hay muchos en la iglesia que son desobedientes, no atienden la voz del Señor, quieren que Dios los bendiga y fuera de eso Dios viene y trae consecuencias. Esa es la disciplina, los azotes, y el Señor tiene que decir: y aún así no se volvieron a mí, no se arrepintieron. Es tremendo. Y también dijimos que deberíamos examinarnos y examinar específicamente nuestra relación con Dios, nuestra cercanía a la palabra de Dios, nuestro deseo verdaderamente de congregarnos, el deseo de compartir el mensaje del Evangelio, el deseo de obedecer al Señor, y si el Señor verdaderamente es nuestro deleite, nuestra satisfacción o no. Y dijimos que si eso no estaba en nuestros corazones, teníamos que venir a Él en arrepentimiento y fe, buscarlo con todo el corazón para que eso esté en nosotros. Pero terminábamos diciendo, haciendo una pregunta, que es el centro de este pasaje, y decíamos: ¿y qué de ocuparnos de su casa? ¿Qué significa eso? Que nosotros nos ocupemos de la casa del Señor. Escuche, ese es el tema central de este libro de Ageo. Ocuparnos de la casa del Señor. Nosotros no podemos olvidar que el templo en aquella época era mucho más que un simple edificio de adobes y de piedras. Tenemos que recordar que el templo era un anticipo del verdadero templo del Verbo encarnado, o sea, Cristo. Cristo es nuestro templo. Cristo es nuestro verdadero templo. Él es el único contacto entre el hombre y Dios el Padre. Solo Cristo. Dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y todos aquellos que nos unimos a Él por la fe, ahora también formamos parte de un templo espiritual. Usted y yo, la iglesia. Los que hemos sido salvados por gracia, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora somos parte también de un templo espiritual. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta eso. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 4, él dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos ahora también el templo de Dios. Somos el templo de Dios. A causa del nuevo pacto en el que estamos, pacto en la sangre de nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿nos estamos ocupando hoy día de esta casa?
¿Nos estamos ocupando de ese templo? Mire, el problema del pueblo en aquella ocasión fue que el Señor les dijo: ustedes han puesto sus intereses por encima de los míos. O sea, ustedes están preocupados por sus cosas y no por las mías. Sus intereses están por encima de mi casa. Recuerde que ellos salieron de la cautividad, regresaron a Jerusalén, empezaron a construir el templo y pararon la obra y se dedicaron a construir las de ellos, muy bonitas. Y la casa del Señor seguía en ruinas. Recuerde eso. ¿Nos estamos ocupando en esa casa nosotros ahora en el día de hoy? Y esto debemos verlo de varias maneras. ¿Cómo nos ocupamos de la casa? De su casa. Primeramente debemos ocuparnos de esta casa, que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Te estás ocupando de tu casa, de tu interior, de la morada del Espíritu Santo, y tienes ese acercamiento constante y continuo con tu Señor. Estás verdaderamente anhelándolo, verdaderamente te deleitas en Él, verdaderamente tu mayor anhelo y deseo es servirle a Él, vivir para Él, agradarle a Él, que todo lo que hagas Dios diga bien. ¿Estás preocupado en hacer tal cosa o solo vienes a la iglesia? ¿Te estás preocupando intencionalmente de que los miembros de esta iglesia sigan creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enseñándoles la verdad de la palabra de Dios? ¿O todavía no es tiempo de hacerlo? Pastor, eso no es lo que usted hace pues todos los cultos aquí enseñándonos. No, yo no estoy hablando si usted cree que el pastor lo hace. Cada uno de ustedes son responsables de enseñarse unos a otros al conocimiento del Señor. Esposos a sus esposas están en la obligación por mandato de Dios de formar, instruir y conducir a sus esposas día a día a que se acerquen al Señor. Pero el esposo tiene que estar cerca del Señor, porque no podemos hacer como hacen los padres, muchos padres hoy. ¿No he visto afuera en el mundo? No te quiero ver fumando jamás. Y él fumando. Y hay muchos padres, al contrario, en la iglesia, que mandan a los hijos a estudiar la Biblia, y a ellos nunca los ven estudiando la Biblia. Mandan a sus hijos a orar, ellos no oran. Todos nosotros estamos enviados en la iglesia a ser de beneficio, de bendición y de edificación unos para con otros. Eso dice la Escritura. Escucha, el Señor te llamó a servir. Es un privilegio servir. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ustedes probablemente se están convenciendo a ustedes mismos: todavía no es el tiempo, Señor. Ah, no, entonces ¿cuándo? La pregunta es: entonces ¿cuándo? Y si Cristo viniera hoy, o si murieras mañana, o si murieras esta noche y el Señor te llamó a servir. Nosotros miramos que no tenemos tiempo para aquel que nos da el tiempo. Es impresionante, ¿no? No tenemos el tiempo para el que nos da el tiempo. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a una cita. Todo tenemos tiempo. El día del Señor, el día que hay un culto de adoración al Señor, es que. Pero usted no dice: es que no voy a trabajar porque. Es que no voy a esta cita porque. Usted sabe, bueno, creo que lo he dicho varias veces esta semana, usted sabe que en este lugar nos reunimos martes, jueves, viernes y domingo. ¿Usted qué cree? ¿Que la cita es con el pastor? ¿Usted cree que el Señor es el que le hace a usted el llamado para que se congregue el martes? ¿O que es el pastor? ¿Quién es el que lo llama a usted para que se congregue el martes, el jueves, el viernes y el domingo? El pastor. Escuche, la cita a usted se la colocó el Señor. Y cuando usted no viene sin una causa justa delante de Dios, no suya, delante de Dios, no una que el pastor le valga, sino que Dios diga: está bien.
Cuando usted no viene, usted dejó esperando al Señor, pero usted no deja esperando a su patrón. No, usted tiene que trabajar. Usted no deja esperando al médico, es que tengo una cita. Usted no deja esperando a un amigo, a un familiar, a cualquiera si le pone una cita, pero el Señor siempre tiene que esperar. Él te da el tiempo, Él te da la salud, Él te da la vida, te dio la salvación. Él murió en la cruz del Calvario y a Él lo dejamos esperando. Esto es serio, hermano. Hermanos, ¿qué tal si se nos acabara el tiempo, hermanos? ¿Quién de nosotros está seguro de estar vivo en la tarde? Yo esta mañana desperté bien a las 4 de la mañana. Estuve orando, luego me recosté otro rato y cuando me fui a levantar parecía la cama casi me tumba. Esa cama estaba así, parecía una licuadora y yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y así estoy. Todo me da vueltas, a todos los veo como que están dando vueltas, pero aquí sigo. Sí, no puedo moverme mucho porque probablemente me voy al suelo, por eso he estado aquí quietecito. Y aquí estoy. ¿Y cuántos no están porque tienen un simple dolor de cabeza? ¿Cuántos no están porque les duele una mano? ¿Cuántos no están porque no están? El pastor tiene excusa para no estar. Y aquí está. ¿Por qué? Porque la misma responsabilidad que tiene el pastor de predicar la tiene usted de escuchar. Pero usted sí se excusa y no viene. ¿Se da cuenta? El Señor tiene un proceso que describe en su palabra. Efesios capítulo 4 y versículo 11, el Señor dijo así. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para que todos juntos sigamos creciendo en la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Para que todos juntos, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, cuando cada uno de los miembros actúa conforme a los dones que el Señor le ha dado. Ese es el proceso. Así es que sucede en la iglesia. Le quiero preguntar algo que, bueno, es una pregunta que nunca había hecho en la iglesia y la voy a hacer hoy. ¿Usted sabe cuál es la misión de la iglesia? ¿Usted sabe cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es formar una comunidad de discípulos que hacen discípulos, hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, es puesta y tiene una misión, y es formar una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Usted y yo debemos ser discípulos para formar otros discípulos, para que esos formen a otros discípulos y así seguir adelante hablando la palabra del Señor en la dirección del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la misión de la iglesia es formar un cuerpo en el que todo mundo está discipulando y siendo discipulado. Así es. No hay que hacer nada extraordinario, es simplemente ocuparte en un momento dado en bendecir a otro creyente para que siga creciendo conforme a la imagen de Jesucristo. Aunque el otro también está luchando con lo mismo que usted está luchando, pero nos estamos ayudando los unos a los otros. Esa es la tarea de la iglesia. Piensen en esto. Usted está colocando sus dones en operación en esta iglesia donde usted se congrega para beneficio del resto del cuerpo de Cristo. ¿Usted lo está haciendo?
Todos ustedes tienen dones y tienen talentos que el Señor les entregó. Usted los está colocando al servicio del cuerpo de Cristo para la edificación y crecimiento de este cuerpo de Cristo. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Quién dijo que esa tarea es nuestra? Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Mire esto. Escuche con atención. Cada uno, según el don que ha recibido. Ustedes tienen un don que Dios les dio. ¿Cuál? Usted sabe, Dios se lo muestra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, no solo los pastores, no solo los predicadores, no solo los diáconos de la iglesia, dice cada uno según el don que ha recibido. Hermanos, esto es palabra de Dios. Esto no es el pastor. Hace algunos días atrás hicimos aquí en este lugar un llamado que se necesitan servidores en esta iglesia, que se necesitan personas que sirvan en esta iglesia, que ministren los dones que el Señor les ha dado y son de beneficio para el crecimiento de la iglesia. Obviamente hay unos requisitos bíblicos para tal cosa. Ahora escuche con atención. ¿Cuántos verdaderamente están dispuestos a servir? ¿O cuántos de ustedes tienen solamente una excusa? ¿Usted sabía que servirle al Señor en la iglesia es un privilegio? ¿Es un privilegio? Pero ¿cuántos no se quieren comprometer? Porque están comprometidos con el mundo en sus propios asuntos más que en los asuntos del Señor. Pastor, es que todavía no es tiempo. Ah, no, entonces ¿cuándo? Pastor, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es cuando Él te llamó. Pastor, es que hay que llegar temprano, pastor. Sí, hay que esforzarse. Hay que hacer sacrificios para servirle al Señor. Es como esos que todavía no se han bautizado, que siempre tienen una excusa. Pastor, yo creo que aún no es el tiempo de bautizarme. Ah, no, entonces ¿cuándo? ¿Va a esperar a que mueran? No, el tiempo es ayer. Pastor, sí, ayer. Es que el Señor lo llamó hace mucho. El día no es mañana, el día es ayer. Y la oportunidad es hoy. Servir al Señor es algo sacrificial. Pero usted y yo debemos estar interesados en la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia. Usted y yo debemos tener como prioridad la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia. Mire, una de las cosas más particulares fue que cuando el Señor me llamó, yo desde que sentí el llamado de Dios, después de que Él me liberó de esa vida tan perversa y tan perdida en la que yo estaba, cuando yo pude entender de dónde me libró el Señor, cuando yo pude comprender hacia dónde yo iba y que a pesar de que yo ofendí a Dios, blasfemé de Dios, escribí canciones en contra de Dios, canté canciones en contra de Dios que lamentablemente aún ruedan en YouTube por todas partes. Dios en su soberanía y en su misericordia me salvó. Y en el momento en el que el Señor me abrió los ojos, la primera motivación que hubo en mi corazón fue: Señor, yo te quiero servir. Pero yo no sabía si podía. Porque es que el mundo en el cual yo me sumergí antes de llegar a Cristo, yo decía, ¿y yo sí puedo? Después de lo que hice, yo me sentí avergonzado, apenado, yo no me atrevía a levantar los ojos. Yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hice? ¿Yo cómo hablé? Yo quería borrar todas las canciones que escribí, yo quería borrar todo lo del pasado, y no se puede. Pero el Señor en su gracia soberana me enseñó que Él me perdonó y que aparte de que me perdonó, me dio el privilegio y me dijo, sí, me puedes servir, yo te lo doy como un regalo que no mereces, pero te lo doy. Y mi intención fue comenzar a servirle, y yo nunca le aconsejo a nadie que le haga promesas al Señor, jamás. Pero yo hice una, por eso estoy aquí de pie, aunque esté enfermo.
Y le dije al Señor, cuando entendí que había cometido un error, haciéndole promesas, le dije, Señor, ya te la hice, ayúdame, ayúdame, no en mis fuerzas, ayúdame a cumplirla. ¿Y sabe yo qué le prometí al Señor? Donde quieras, Señor, te voy a servir. Y lamentablemente le hice una salvedad. Menos como pastor, Señor. Y aquí me ve, como pastor. Él me dijo, o es todo o es nada. O me sirves o no me sirves. ¿Se da cuenta? Y hasta el día de hoy, Él me ha ayudado a permanecer. Donde quiera que Él me ha dicho que esté, he estado. Solo por su gracia. Pero muchas veces usted viene a la iglesia, usted se congrega en la iglesia, usted tiene el deseo de, pero usted nunca da el paso para. Usted quiere servir, pero no hace nada para hacerlo. No se compromete, no es una persona de oración, no es una persona que escudriña las escrituras, no es una persona que quiere conocerle cada día más para poder amarle más. Usted está más preocupado por sus asuntos que por los del Señor. Y usted y yo debemos estar más preocupados por la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia de Jesucristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dice amén, dice Pablo. Usted y yo, como cristianos, sabiendo que íbamos camino al infierno, deberíamos estar más interesados en esa gloria de Dios. Deberíamos estar dispuestos, mis hermanos, cada día más a salir de nuestra zona de comodidad y a decir como el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si hay gratitud. Si hay gratitud. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted coloca los intereses, sus propios intereses, por encima de los intereses de Dios, usted nunca va a estar satisfecho. Siempre va a faltar algo. Escuche, el Dios que usted y yo tenemos no es un Dios malo. Él está buscando nuestro bien. Él es un Dios bueno, hermano. Por lo tanto, debes ponerlo a Él primero, por encima de todo. Y te voy a decir algo, tu vida va a ser una vida satisfactoria. A veces no vemos más bendiciones de Dios porque nosotros no entregamos más de nosotros mismos al Señor. Por eso no lo vemos. Pastor, yo quisiera servir, pero pastor, es que el trabajo, pastor, ¿qué tanto estás doblando rodillas, rogando y suplicando? Señor, por favor, en mi corazón, mi anhelo es servirte, provéeme un empleo así. Señor, yo quiero, pero con angustia y con dolor. Uy, no, pero es que si este trabajo me lo cambian, uy, es que me voy a ganar menos. Uy, no, solo está pensando en lo que le va a entrar y no verdaderamente en servirle al Señor como Él dice que usted le debe servir. No hay un verdadero compromiso con el Señor. En este lugar se necesitan servidores, hermanos, pero comprometidos con Dios, dedicados al estudio de las Escrituras para conocer al Señor, que verdaderamente tengan una verdadera relación con Dios por medio de su palabra, que anhelen llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos y que ministren los dones en la iglesia en la cual el Señor los colocó. Esto no es simplemente para venir como porcelanitas de plata a cantar y a irme. No, es un compromiso a dedicarme a servir para su gloria. El Señor no quiere gente que haga actividades. El Señor quiere hombres y mujeres que tengan a Cristo como su mayor pasión y como su mayor tesoro. Y quiere que le diga algo, a la mayoría que no se compromete no es por falta de tiempo, no es por falta de recursos, el problema es falta de interés. Falta de interés. En nuestra lista de prioridades nosotros debemos tener primero lo primero, y lo primero se llama Cristo. Pero con la boca Cristo es lo primero, solo con la boca. Pero nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra casa, lo mío, está primero. Y no el Señor. El salmista nos dice, coloca tu delicia en el Señor. Salmos capítulo 37:4, ¿el que dijo? Deleítate a sí mismo en el Señor.
Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, pastor, ¿cómo así? Sí, o sea, cuando Dios es tu delicia, tus prioridades estarán en el lugar apropiado. Y por lo tanto, tus oraciones van a ser escuchadas y tus peticiones van a ser respondidas y vas a ver la gloria de Dios. Porque estás orando conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, Él te va a conceder lo que le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Cuando Él es tu deleite, cuando Él es tu delicia, pero cuando tu delicia es cualquier otra cosa, no pasa. Por eso Él dice que coloquemos nuestra delicia en el Señor. En el Señor. Otro salmo dice que Él es el manantial de la vida. En Él está el manantial de la vida y dice, en tu luz veremos la luz. Pero muchas veces muchos ven la luz en el dinero, que los hijos estén bien, que el esposo esté bien, que la esposa esté bien, que todo esté bien, sin importar cómo está su relación con Dios. En el estudio, muy bien pastor, muy bien pastor, muy bien en eso, y en el Señor, ahí vamos pastor. No han entendido que la raíz de todo es el Señor. Si usted estudia, si usted trabaja, si usted si tiene buena salud, si su esposa, si sus hijos, si todo está bien es porque el Señor así lo determinó. Nos falta interés, hermanos. Y no hemos entendido, escuche, el Dios de la Biblia, nuestro Dios es supremamente digno de amor, de servicio y de adoración. Y ninguna de las cosas creadas por Él pueden producir en nosotros mayor satisfacción que Él mismo. Mucha gente quiere, anhela, desea y se apasiona por todas las bendiciones del Dios de la gloria, pero no por el Dios de las bendiciones. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y Dios dice, óyeme, ¿y tú qué tienes para darme? No, Señor, dame más. Tremendo esto. Esto es tremendo. Ahora, otra de las cosas es que es verdad, este pasaje nos ha venido enseñando desde el versículo 1 que la prioridad de Dios no era, el interés primordial no era el edificio, la construcción de adobes, este lugar de varilla y cemento. Él está enfatizando, mi mayor interés es tener relación con ustedes. Sin embargo, para que el Señor tuviera relación con el pueblo, ellos tenían que reconstruir el templo. Versículos 7 y 8. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Escuche, el reconstruir la casa requiere dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo. Y dinero. ¿O no recuerdan la pequeña ofrenda que ellos dieron? Más de 24 millones de dólares al día de hoy. Una pequeña ofrenda para la reconstrucción del templo. Es lo que Él está mostrando aquí. Se requiere de todo ello. ¿Sabe qué significa ser iglesia? Hay muchos que no saben qué significa ser iglesia. Esos que no saben lo que significa ser iglesia, solo vienen, solo se sientan, solo escuchan palabras, solo cantan canciones y solo se van a su casa. Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente están interesados en qué necesidades hay en este lugar? El Señor mandó al pueblo a reedificar su casa y les dijo, necesitan materiales, necesitan el dinero y necesitan el esfuerzo y tienen que trabajar para reconstruirla. Él no le dijo, vea, tenga el material, tenga el dinero y venga yo les construyo. Dios dijo eso. No, el pueblo tenía que construir, el pueblo se tenía que dedicar. ¿Y a cuántos de ustedes no les importa si aquí se paga arriendo o servicios? Tranquilos. Hay iglesias, escuche, hay iglesias donde un pastor acabado de salir del seminario
se está ganando 1.500.000 pesos de sueldo. Tiene que tener todas las prestaciones y tiene que estar afiliado a la EPS con todo. ¿Y sabe qué hacen en esos lugares? La iglesia se mata para que el pastor tenga todo eso. ¿Cuál es la diferencia? No hay palabra. No hay palabra. ¿Sabe qué hay? Puras charlas de psicoayuda para que la persona mejore cada día más en su ser interior. Pero donde se predica el evangelio tal y como es, no nos gusta. Porque mucha gente se ha ido de este lugar. Porque como aquí no negociamos la Biblia, porque como aquí predicamos el evangelio de Jesucristo tal y como Él lo dejó, a mucha gente esto que estoy diciendo no le gusta tampoco. Pero está en la Biblia. La prioridad del Señor es que usted tenga una relación legítima con Él. Pero a pesar de ello, Él dice, reedifica mi casa. Nosotros somos el templo del Señor. Ahora, cuando usted mira Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor le dijo, verdaderamente yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea. Y entonces, ¿dónde se reúne la asamblea? No, pues cerremos esto y vámonos para la cancha. No, se construyeron lugares para que la iglesia se reúna y cada persona, aquel que ha sido salvado por gracia, aquel que ha sido salvado, aquel que sabe que iba camino al infierno y que tiene gratitud con el Señor, sabe que lo primero que debe buscar es una verdadera relación con Dios, una verdadera comunión con la Escritura, pero sabe también que debe estar atento a las necesidades del lugar donde se congrega. ¿Y cuántos preguntan? ¿Cuántos se interesan? ¿Cuántos se interesan en saber si se pagó el arriendo, si se pagaron los servicios? El pastor de este lugar no tiene sueldo. Y aún así trabaja y se esfuerza por la obra. Y mantiene el celular quemado hablando con el uno, con el otro, pendiente, le escribe a aquel, está saludando a aquel, está pendiente de los hermanos. A veces ni le contestan a uno. Y el pastor no le interesa el sueldo. Al pastor le interesa que esas puertas sigan abiertas. Porque en este pasaje el Señor está llamando a la prioridad, la relación con Él. Pero que esa relación del Señor nos conduzca a estar velando por el lugar donde esa iglesia se reúne. Tremendo eso. Y para eso se requiere esfuerzo, trabajo, dedicación y dinero. Y ahí es donde muchos voltean la cara y, ay, pastor, dinero. Porque no le creen al Señor. Porque la gratitud no llega hasta allá. ¿Se da cuenta? Es necesario que todos y cada uno de los que hacen parte de la iglesia estén interesados si el lugar donde se están congregando tiene la manera de cubrir los gastos para que esas puertas permanezcan abiertas, para que la iglesia siga siendo edificada y para que las almas que no lo conocen puedan venir y conocerlo y vivir para su gloria, hermanos. Ese es el propósito. Ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿te estás ocupando de esta casa hoy día? ¿Estás preocupado por esta casa? ¿Hay gastos en este lugar? Oh, sí. Usted piensa en los gastos de este lugar. Usted hace su mayor esfuerzo para ser parte de aquellos que aportan para los gastos en el lugar donde usted se congrega. Hace su mayor esfuerzo. Ay, pastor, es que yo no trabajo, pastor, yo estoy ama de casa, yo me la paso en la casa, yo no recibo un peso. ¿Se esfuerza usted en orar para que el Señor entonces bendiga a los que sí trabajan, para que puedan tener lo suficiente para su sostenimiento diario y para que también aporten para la iglesia? ¿O ni siquiera le interesa orar por eso? Ni siquiera se ha dado cuenta. Eso es lo que nos habla también el Señor. Este fue el llamado de Dios en los días de Ageo y este es el llamado de Dios en los días de hoy para la iglesia. ¿Y cómo respondió el pueblo entonces?
Bueno, aquí vamos a nuestro segundo punto, ahora sí. Pastor, sí. ¿Se nos fue largo? Bastante, pero es domingo. ¿Cuál es el segundo punto que hemos dicho? La respuesta del pueblo al llamado de Dios. El Señor lo está llamando a usted y le ha hablado muchas cosas. ¿Cómo va a responder a su llamado usted? ¿Cuál va a ser su respuesta? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, escuche, la voz del pastor. ¿Vio? La voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Oiga, tremenda respuesta. Tremenda respuesta. Y ahora, aquí vemos una vez más esa mezcla extraña entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, Dios determina y el hombre es responsable. Dios mío, esto es cosa seria. Escuche, Dios nos envía su palabra por medio de un hombre. Sí. Y nos llama a considerar seriamente lo que estamos escuchando, a que lo meditemos y lo reflexionemos. O sea, hay algo que usted y yo tenemos que hacer y es responsabilidad de nosotros. Claro que sí. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? Usted y yo debemos escuchar la palabra y digerir esa palabra que estamos escuchando, que viene por un hombre, pero de parte de Dios. Escuche lo que le voy a decir. La verdad de Dios que no es meditada es una verdad que no es asimilada. Si usted la palabra que oye no la medita, no la recibe, no la asimila, no la lleva a la práctica. Escuche, las cosas no funcionan en automático, hermano. No. No es que usted venga, como he dicho en otras ocasiones, se siente allí y se ponga en modo de avión. Pastor, ya vine, luego vuelvo. Aquí le dejo el cuerpo. Y se van. Y están pensando en la casa, en los frijoles, en el arroz, en la cuenta, en lo que tienen que hacer, lo de mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Pero bueno, y siguen. Sentados en la silla y desconectados del culto. No atendiendo a la voz del Señor. Escuchen, no es que usted venga y se siente ahí y deje el cuerpo ahí. Es que usted venga, se siente y esté completico ahí, escuchando, meditando, reflexionando, atendiendo a la voz, no del pastor, sino a la voz de Dios a través del pastor. Es lo que él está diciendo aquí. Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad, la suya y la mía. Y yo que estoy predicando, tengo que atender lo que digo también, con la misma seriedad. Pero, al mismo tiempo, la razón que los movió a ellos para hacer lo que Ageo les dijo, es que ellos reconocieron la voz de Dios por medio de la voz de Ageo. ¿Quién estaba hablando? ¿Ageo o Dios? Pero aquí dice que eran las palabras de Ageo. ¿Era Ageo el que hablaba o era Dios el que hablaba? Es Ageo el que está hablando, pero es Dios el que está hablando por medio de Ageo. Eso mismo es lo que pasa en este lugar. Es el pastor el que está hablando, pero es Dios a través del pastor el que está hablando. Entonces el pueblo reacciona. Ellos están oyendo a Ageo, pero están oyendo a Dios al mismo tiempo. Dice, y temió el pueblo delante de Dios. Ahora, esta clase de temor que vemos aquí, no es ese miedo por causa de, como ese temor que le da a uno cuando algo malo le va a pasar. No, él está hablando de un temor aquí que conduce a la persona a un sentido de asombro, de reverencia ante la gloria, la majestad y el poder soberano de Dios. Y entonces lo conduce a despertar.
¿Ya? Y que debería despertarlo a usted para que usted ahí donde está diga, Dios me está hablando a mí. Sí. El Dios creador del universo me está hablando a mí. Sí, para que despiertes y hagas su voluntad. No para que te quedes ahí diciendo, Dios me está hablando. Es para que despiertes, para que reacciones de la manera adecuada. Eso es lo que me tiene que mover a hacer lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda. Eso es lo que nos tiene que mover a entender que Él es el que habla. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el Espíritu. Solo en este versículo 13 creo que hay un énfasis específico de quién es el que está hablando. Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Como quien dice, no es Ageo, entiendan, no es Ageo, soy yo quien le está hablando. Atiendan, escuchen, mediten, reflexionen y despierten y obedezcan. Es lo que está diciendo aquí. Y dice, y despertó el Señor el Espíritu. Escuche, esta fue una obediencia, pero no una obediencia mecánica. ¿Cuál es la obediencia mecánica? Cuando a usted le dicen, venga al culto, y usted viene, y va, y hace. Cuando usted le dice al hijo, vaya a la tienda, y fue, volvió, y siguió. Vaya a esto, y fue, volvió, y siguió. No, esto no fue una obediencia mecánica. Tampoco fue una reacción por miedo a las consecuencias, como hacen muchos. Ay, hice lo malo, ay, me va a venir juicio de parte de Dios. Y se asustan, no piensan sino en eso. ¿Cuántas veces muchos cristianos hacen lo malo y en lo primero que piensan es, ay, que mira venir, ay, yo la embarré? ¿Cuál será el castigo? ¿Cuál será la consecuencia? Pero no piensan, Dios mío, te ofendí. Señor, tan bueno que eres y yo lo que hice en contra de tu presencia, de tu santidad, de tu grandeza, de tu misericordia. Señor, no, lo primero que viene es la consecuencia, porque no se duelen en el corazón a causa de la ofensa que le han hecho directamente a Dios, sino de las consecuencias que le van a venir. Escuche, Dios no es esa ave que está ahí como las águilas, pendiente de la presa y cuando nos ve que hacemos algo malo, ¡pah!, viene. No, ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Pero Él sí trae disciplina, pero no está ahí al acecho. Él está buscando continuamente que usted y yo escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Si Dios fuera así, estamos muertos todos ya. Ya estaríamos muertos. Pero como cristianos, si usted es cristiano sabe que Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es infinitamente bueno, es infinitamente sabio y nos ama en Cristo, porque estamos en Cristo, con un amor tal que no cambia. El amor de Dios no cambia, hermano. Y entonces cuando vemos eso es que usted y yo debemos inclinarnos a hacer lo que Él nos dice. Por amor, no por miedo. Obedecer a Dios porque nos ama. Y cuando usted sabe que Dios le ama, su mayor interés es vivir en obediencia para que Él esté contento. Pregúntele a los niños, a ver, si ellos cuando obedecen a la mamá, lo hacen porque la aman, no porque la mamá lo mandó. Usted no ve a un niño cuando la mamá le dice, haz esto, pensando, bueno, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá, y como mi mamá me ama y yo amo a mi mamá, le voy a obedecer. ¿Cierto que no? ¿Sí o no? Pero qué tristeza que uno no ve a los cristianos diciendo, como Dios me ama, yo amo a Dios, y como amo a Dios y Dios me ama, voy a obedecer a Dios porque yo lo amo. Ese es el llamado de Ageo, hermanos. Ese es el llamado de Dios a usted y a mí. De que todo lo que hagamos, lo hagamos porque Él nos ama. Y que nos ama tanto que usted y yo debemos obedecerle para que Él diga, bien. ¿Y sabe qué va a pasar?
Cuando usted lo ama y cuando usted lo obedece por amor, usted va a ser bendecido aún más todos los días, aún en medio de las pruebas y de diversas circunstancias que vengan a su vida. Así es, hermano. Hermanos, es que es por fe que andamos. Por fe. Y a pesar de todo esto, Ageo reconoció que detrás de esa reacción sorprendente del pueblo, el Espíritu del Señor fue el que despertó al pueblo, no fue Ageo. Ageo entendió que él no los despertó, porque él dice, y despertó el Señor. No dice, y despertó Ageo. No, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y luego dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Fue el Espíritu de Dios el que lo despertó. En el versículo 5 del capítulo 2 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. No hay que tener temor, Él está con nosotros. Ahora, ¿quién los despertó? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? Por medio de su palabra. ¿A través de quién? De un hombre. A veces usted solo escucha al pastor. Y por eso sale de la iglesia como si nada pasara. Escuche, cuando usted venga a la iglesia, acuérdese, usted no está viniendo a atender al pastor. Usted está viniendo a escuchar y a atender al Dios de la Biblia que quiere hablarle a usted por medio del pastor. Por medio del pastor. En Esdras capítulo 1 y versículo 1 dice, despertó el Señor el espíritu de Ciro. Lo mismo que dijo Ageo. Dios despertó el espíritu del rey Ciro, un hombre pagano, un hombre perverso, para que decretara un decreto y el pueblo fuera y empezara a construir, a reconstruir el templo y la ciudad. Y aquí en Ageo, en el versículo 14 dice, y despertó el Señor el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Escuche, el Espíritu de Dios obrando por medio de la palabra de Dios, despertó al pueblo. ¿Se da cuenta? Ahora, escuche esto, ni Ciro, ni el pueblo, ni los gobernantes, ninguno de ellos actuaron como robots en su obediencia. No, ellos tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión porque previamente Dios había obrado en su corazón. Escuche, ellos tomaron la decisión, pero Dios obró en su corazón. Pastor, ¿cómo así? Yo no entiendo. Yo tampoco. Pero así fue. Y así sigue siendo hasta hoy. O sea, yo decido hacer lo que hago. Yo decido lo que decido. Sí. Pero lo que yo no sé es la forma en que el Espíritu Santo está obrando en mí para que cuando yo haga algo bueno, la gloria sea para Él. No sé cómo pasa eso. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira lo que dice, ustedes, ocúpense ustedes de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Qué dice, pastor? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Bueno, pastor, ¿lo hacemos nosotros o lo hace Dios? Ambas. Pastor, yo no entiendo. Tranquilo, yo tampoco. Pero eso es. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted y yo tenemos que creer, pero Él es el que hace que nosotros creamos. ¿Cómo es eso, pastor? No, yo no sé. Pero así es, así dice la Escritura. Pero usted y yo tenemos que creer. Usted y yo tenemos que obedecer, hermano. Ese es el misterio de la obediencia. Así es. Dios obra en nosotros por medio de su palabra y por medio de su Espíritu para que seamos movidos a actuar. Y sin embargo, es nuestra decisión. Así es, hermano. Ellos tomaron la decisión de reanudar
la reconstrucción del templo, y dice, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Escuche, lo que podemos ver aquí es que ellos obedecieron de inmediato, fueron impactados, ellos vieron, se asombraron, tuvieron temor de Dios, y escuche, la obediencia fue ahí mismo, pero a los 23 días empezaron la obra, pero obedecieron inmediatamente. ¿Por qué empezaron la obra a los 23 días? Porque tenían que volver a recolectar la ofrendita. Tenían que ir al monte. Tenían que recolectar los materiales. Bajar del monte, recopilar todo. Y ahora sí, a trabajar se dijo. Pero la obediencia fue inmediata. Dios nos está hablando, hermanos. Y bastante. Bastante. Ahora escuche, cuando es el Dios de la Biblia, el creador del universo, el que se despojó de su gloria, el que vino a esta tierra, se hizo un hombre, vivió una vida perfecta, él mismo, él predicó su palabra, enseguida dejó que lo exhibieran, lo azotaran, lo castigaran, fuera clavado en la cruz, tomara tus pecados y los míos en esa cruz, y entonces a causa de su muerte, tus pecados y los míos fueran perdonados, y a causa de su resurrección, usted y yo resucitáramos de nuestra muerte espiritual, para que tengamos la oportunidad de ir a la eternidad con Él. Cuando ese Dios de la Biblia, el que hizo todo eso en nuestro favor, habla, la iglesia, ¿qué debe hacer? Yo no sé, pastor. Hay muchos que hacen eso. ¿Qué debemos hacer? Por el amor que Él mostró, por su gracia y por su misericordia, obedecer a ese Dios que por pura gracia nos salvó, siendo perversos y pecadores, y que nos amó a pesar de ser perversos y pecadores. ¿Qué hay que hacer? Reaccionar y obedecer a Él. Nos libró de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, de ir a la condenación del infierno. ¿Cómo es posible que usted y yo sigamos viviendo más interesados en nuestros asuntos que en los del Señor? Si Él es el que nos va a llevar a la eternidad con el hermano. Vaya un momentico conmigo a Hebreos, que leamos algo que me llamó la atención. Hebreos capítulo 3, el Señor está haciendo un llamado a su pueblo y dice, en el versículo 7 de Hebreos capítulo 3, dice, escucha esto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y el autor aquí está citando el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención de este pasaje? Mire, el autor de Hebreos está citando un salmo que se escribió unos 1000 años atrás. Escucha el tiempo, y mira hoy. Unos 1000 años antes de que se escribiera esto, él estaba citando el Salmo 95, ¿cierto? Pero mire que la palabra aquí que él usa, él está diciendo como dice, ¿cierto? Mire que no está diciendo como dijo el Espíritu Santo. Dice, como dice, está en presente. Está en presente. No como dijo en aquel tiempo, no, como dice hoy todavía, lo mismo. Como dice el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que Dios sigue hablándole hoy al pueblo de la misma manera que habló en la antigüedad. Le sigue hablando. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe cómo? Por medio de su palabra a través de los hombres. Porque este libro está vivo. Porque este libro no es un simple libro donde solo hay hojas y letras. Porque este libro lo que muestra es que esto es la palabra de Dios. Como decía alguien, la Biblia es Dios predicando. Es Dios predicando. Porque ahí está Dios hablándole a la iglesia, predicando su palabra para que la iglesia atienda, escuche y obedezca. Así es. Así que si usted hoy que vino a este lugar y está ahí sentado, usted debe tener la actitud en su interior y en su corazón de escuchar la voz de su Dios. No porque sea yo el que predique, sino porque es Dios el que le está hablando, hermano.
No porque es el pastor fulano que predica, no, es porque Dios está hablando a través de ese instrumento, llámese como se llame. Aquí no importa el instrumento, aquí importa el que usa el instrumento y se llama Cristo, que es el que habla a la iglesia para la edificación de la iglesia. Para que sigamos creciendo. Y ese Señor, que es el que habla, y ese que está aquí, te está diciendo y me está diciendo, no endurezcas entonces tu corazón, escucha y obedece. ¿Qué decían ellos en su tiempo? No es el momento apropiado para construir el templo, todavía no es la hora. Y el Señor les mostró que no. Dios habló por medio del profeta Ageo. ¿Y sabe qué pasó? De inmediato el pueblo reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? En obediencia al Señor. Mire, cuanto más usted y yo entendamos que es Dios el que habla, más usted y yo nos afanaremos a obedecer al Señor. Escuche, ahora, ellos que no tenían la claridad que usted y yo tenemos de las cosas, ellos no tenían la más mínima idea de todo lo que usted y yo sabemos ahora, porque la Biblia está completa, hermanos. Toda la escritura está completa. Ellos estaban contemplando apenas una sombra de algo que vendría después. El templo era solamente la sombra de Cristo que iba a ser el templo verdaderamente. El verdadero templo es Cristo mismo, ese que iba a venir a encarnarse. Ellos no sabían eso, usted y yo sí lo sabemos, hermanos. A encarnarse en un hombre que iba a venir a morir para ir a la cruz y llevar los pecados de todos y cada uno de aquellos que depositáramos nuestra fe y confianza en Él, para librarnos de la ira venidera, hermanos, para adoptarnos como hijos suyos, para que usted y yo fuéramos el templo del Espíritu Santo. Tremendo esto, hermano. Esto es el templo, hermano. Usted y yo. Y ese templo que usted y yo somos simboliza el Evangelio de Jesucristo. De los beneficios que usted y yo disfrutamos ahora, la predicación de ese mismo Evangelio de pura gracia. Disfrutamos del amor incomprensible de nuestro Señor. Y a causa de ello entonces debemos movernos en obediencia a Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que ahora viven, ¿cuántos viven en este lugar? Entonces, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, mis hermanos, es la motivación que nos debe impulsar a vivir para su gloria, a estar preocupados de este templo y de este templo. El amor de Cristo. Hermanos, entienda, no estamos solos en nuestro caminar cristiano, Cristo está con nosotros. No estamos solos en nuestro camino a la obediencia. Él está en nosotros y con nosotros. Así como Dios le aseguró a este pueblo en los días de Ageo, yo estoy con vosotros. Así mismo, por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él también está, hermanos. Él es el que habita en nosotros como iglesia de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Y está obrando en nosotros para que podamos movernos, deleitarnos, satisfacernos y hagamos su voluntad con gozo y con alegría. Así que, de nuevo, el llamado es a que reflexionemos, a que nos examinemos en dependencia del Espíritu Santo a la luz de la palabra, cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Es lo que Él quiere que hagamos. Pero es hoy, no mañana. Que hoy meditemos y reflexionemos verdaderamente. Y si estamos colocando primero lo primero, o el que debe estar en primero está de segundo o de tercero. Recuerden, Él le escribió a la iglesia de Éfeso. Ustedes hacen y esto. ¡Wow! Oh, somos lo mejor. ¡Uy, qué bien, Señor! ¡Ah, excelente! Pero
Pero, sí, tengo algo contra ti. ¿Y qué será? Que has dejado el amor a lo primero. ¿Cuál es tu primer amor? Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, el ministerio. ¿Cuál es tu primer amor? Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en esta hora, de la manera en que usted y yo podamos decir como el salmista dijo en el Salmo 73 y versículo 25. A veces hasta lo cantamos. Hermano, no cante por cantar. A veces nos inspiramos para cantarlos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos. Sí, porque muchas veces todo eso lo tenemos en los cielos pensando y dice, Señor, guárdame todo esto. Pero el salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y termina diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermano, verdaderamente Dios es tu satisfacción. Verdaderamente Dios es tu prioridad. Verdaderamente Dios es lo primero de lo primero en tu vida y en tu corazón. Medita, reflexiona y busca que primeramente Él sea el todo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo amas a Él por encima de todo, escucha con claridad, cuando lo amas a Él por encima de todo, puedes amar todo lo que Él te ha dado sin que sea un ídolo en tu vida. Y vas a ver mayor bendición cuando es el centro de tu vida el Cristo de la gloria. Todas las cosas te saldrán bien. Ojo, tranquilo. Uy, no, mejor dicho, me gané la lotería. No. Todas las cosas te saldrán bien, porque incluso en medio de las pruebas y las diversas situaciones que se nos presentan a diario, en medio de todo, ahí está Él para fortalecernos, ayudarnos, dirigirnos y guiarnos en fe, confianza y esperanza. Creo que tenemos más que suficiente para seguir adelante porque lo tenemos a Él. Oremos a nuestro Señor. Y espero que escuche y atienda y recuerde lo que le dije. Y a los niños les pido silencio y no interrumpan a sus padres, porque la presencia del Dios vivo está en este lugar y a Él vamos a dirigirnos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que manifiestas tu presencia en la iglesia, en la persona de tu santo y glorioso Espíritu, en esta hora te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y te damos, Señor mío y Dios mío, las gracias, porque tu presencia está aquí. Porque tú has descendido en tu gracia soberana a hablar a nuestros corazones hoy, a traernos al entendimiento de que tú eres real, de que tu prioridad es que nosotros tengamos relación contigo, Señor, pero de que también debemos preocuparnos por hacer lo que nos corresponde, atender a tu voz, atender a tu palabra, que nosotros debemos dedicar tiempo, esfuerzo y aún dinero para poder contribuir para el avance y el crecimiento de tu reino en la tierra, para que las puertas del lugar donde nos reunimos sigan abiertas, para que la iglesia siga siendo edificada, ministrando los unos a los otros el don que nos has dado a cada uno, Señor. Que entendamos
que eres tú quien nos habla, que eres tú quien nos llama, que eres tú quien nos manda, que eres tú quien nos envía, que eres tú, Señor, el que hace en nosotros todo, porque tú colocas el querer como el hacer, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de actuar y de reaccionar. Señor, ayúdanos a entender que tu llamado es a que nosotros verdaderamente seamos iglesia, nos comportemos como iglesia y seamos aquellos que están interesados en que la iglesia de Jesucristo siga avanzando. Ayúdanos, Señor, danos lo necesario para llevar a la práctica todo lo que nos enseñas. Dios mío, ayúdanos a ir a tu palabra, ayúdanos a buscar tu rostro en oración, ayúdanos a ir con gozo y con alegría, a llevar el mensaje del evangelio. Ayúdanos, Señor, para que tú seas nuestro deleite, para que tú seas nuestra prioridad, para que tú seas nuestro primer amor, para que tú seas, Dios mío, la satisfacción de nuestra alma, para que tú seas el todo en todos y que tú seas el primero y que así podamos amar todo lo que hay a nuestro alrededor, todo cuanto amas, pero que así mismo aborrezcamos lo que aborrece, Señor. En tus manos nos encomendamos hoy, creyendo de que seguirás ministrando a nuestros corazones. Llévanos, Señor, a meditar, a reflexionar en lo que tú estás hablando y a tomar como ejemplo a este pueblo que reaccionó en obediencia. Llévanos, Señor, para que también nosotros reaccionemos a vivir una vida en obediencia para la gloria de tu bendito nombre. Hoy, Señor, una semana más comienza. Yo te ruego que bendigas la iglesia, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, que extiendas tu mano de misericordia, que esta semana que comienza, bendito Dios, sea una semana en bendición, en victoria, que puedan dar frutos, que puedan seguir avanzando, mostrando tu gloria, y que todo lo que ellos hagan en su vida cotidiana, en sus labores domésticas, en el trabajo, en el estudio, Señor, en todo lo que ellos ejerzan, tu respaldo esté con todos y cada uno de ellos. Obra, Señor, en nuestros hermanos enfermos, conforme a tu propósito, pasa tu mano de sanidad. Obra en cada uno de ellos, Padre glorioso, y que seas tú derramando de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia sobre toda la iglesia, para que la iglesia pueda mostrar que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y que haces nuevas todas las cosas en cada uno de ellos. Es lo que te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante glorificando a nuestro Salvador. Hermanos, y no olvide, tenemos un canal en YouTube. No olvide siempre estar ahí, escuchando, viendo los mensajes, compartiéndolos con otros. Recuerden que el propósito es llevar el mensaje del evangelio a los perdidos y edificar la iglesia de Jesucristo. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y adelante.